desigualdad, decía Humboldt en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Cito: en ninguna parte existe una desigualdad más espantosa en la distribución de la fortuna, de la civilización. Humboldt no hablaba solo de las fortunas, hablaba también de la diferencia entre las castas gobernantes y las de los desposeídos. Hablaba de la desigualdad no solo económica, sino social. Lamentablemente, todavía nuestro país sigue mostrando grandes contrastes económicos y sociales. La desigualdad tiene muchas caras, unas visibles y otras no tanto, pero que ahí están. Sus características son variadas y sus mecanismos de reproducción complejos. La estructura de poder, por supuesto, influye en la persistencia de la desigualdad, tanto la del poder político y la forma en que se distribuye, como la del poder económico, que mientras más grande y desarraigado de las naciones, puede ser devastador de las políticas nacionales. Pero también influye el poder que se ve menos porque está en el tejido social, ese que permite que las mujeres tengan condiciones de participación desventajosas ante los hombres, ese que ha reproducido por siglos las desigualdades étnicas que mantienen a los pueblos originarios en el atraso, la marginación y la discriminación. La desigual distribución del poder también influye en la desigualdad económica y social. La falta de representación política es uno de los mecanismos que permiten la reproducción de la desigualdad. Este es el claro ejemplo de las mujeres. Ellas, a pesar de su peso demográfico, de su importancia en la vida económica nacional y de ser mayoría incluso en el padrón electoral, ocupan apenas el 34% de los escaños del Senado y el 37% de los de la Cámara de Diputados. Los mexicanos hemos experimentado largos años de crisis económicas, críticas a los modelos de desarrollo, descontentos por los resultados y procesos electorales, polémicas sobre la transición a la democracia, búsqueda de nuevos esquemas para dar legitimidad al poder. Varios han sido los esfuerzos y las ideas para reactivar la economía nacional y varios también los intentos, fallidos por cierto, para aliviar los extremos de las agudas desigualdades económicas y sociales. Algo nos ha faltado. Los millones de pobres, de analfabetos, de jóvenes sin esperanza, de indígenas excluidos, siguen esperando oportunidades, opciones. Nos ha faltado capacidad para construir un México incluyente, menos desigual, más justo, más seguro, sustentable y que genere prosperidad en el largo plazo. Hoy más que nunca es necesario revisar y ajustar la política social en nuestro país en el marco de una nueva estrategia de crecimiento económico. La prioridad, lo he reiterado en diversas ocasiones, no puede seguir siendo mantener a ultranza los equilibrios macroeconómicos a costa del bienestar colectivo. No pueden ser más importantes las finanzas que las personas. La solución de los grandes problemas nacionales requiere del diseño de nuevas políticas públicas. Necesitamos nuevos enfoques, nuevas perspectivas que rompan con las inercias y los dogmas que nos frenan. Las mejores políticas no dependen solo de la buena fe, de buenas maneras o de acuerdos entre las fuerzas políticas. Dependen de la capacidad que se tenga para identificar los problemas de la sociedad y definir los caminos para resolverlos. Para eso se necesita el conocimiento. Los instrumentos de gobierno pueden ser mejorados si se aprovechan los recursos de investigación que tenemos en el país. Concluyo mi intervención reafirmando mi convicción de que en la educación y la cultura está el secreto para ser mejores. En la educación, la ciencia y la cultura reside el alma de la democracia y parte de la solución a los problemas seculares de la desigualdad, el abuso del poder y la exclusión. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí la ponencia que envió el doctor José Narro Robles, rector de esta universidad, y ahora le pido a José Woldenberg que nos dé su comentario. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer a la Facultad de Economía, especialmente a Rolando Cordera, la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes. Y es para mí un honor compartir la mesa con el director de la Facultad de Economía, Leonardo Lomelí.
Al igual que todos ustedes, acabo de escuchar la ponencia del rector. Ustedes podrán suponer que me hubiera gustado conocerla con antelación para preparar los comentarios. Por ello mismo, yo preparé 3 apostillas que quizá puedan ser vistas como un complemento a la ponencia del rector. Son apostillas sobre 3 temas. Uno, sobre la discriminación, que creo que es en el espacio donde convergen con toda claridad las desigualdades y las asimetrías de poder. 2, otra apostilla sobre el déficit de organización que se vive en el mundo del trabajo. Y 3, sobre la promesa que porta la idea democrática. La desigualdad es la marca de México. No hay un rasgo del país que lo modele con más fuerza. En todas las áreas gravita y en todas deja su huella. En las condiciones de vida, de salud, en la educación, la vivienda, las oportunidades de desarrollo, en el mundo laboral y cultural, en los circuitos de decisión económica y también en los políticos, la desigualdad está presente y mucho y a gran escala. Sobra decir que por ello no somos una comunidad integrada, sino un rosario de comunidades que viven con recelo y tensión sus relaciones. Hace apenas 7 días, el 22 de octubre, se cumplieron 200 años de que el Congreso de Anáhuac promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. En medio de la Guerra de Independencia, puede ser considerado como el trazo constitucional que fijaba la forma de gobierno que reemplazaría al orden colonial. Y cuando señalaba los derechos básicos de los ciudadanos, establecía que, cito, la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de esos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos. 200 años desde que la aspiración de igualdad se convirtió en norma cuasi constitucional y 200 años en que continúa siendo más una aspiración que una realidad. Ello puede apreciarse con claridad cuando volteamos la vista hacia la dimensión de la discriminación que nos envuelve. En esa dimensión se conjugan con claridad las desigualdades y las relaciones asimétricas de poder. La propia ponencia del rector se detenía en 2 situaciones, la de los indígenas y la de las mujeres. Discriminamos porque discriminamos, porque nos parece natural, porque así lo aprendemos de nuestro entorno, porque siempre encontramos un motivo, porque no soportamos las diferencias o porque la existencia de las mismas nos sirve para desplegar nuestro poder. No descubro nada. La discriminación vive con nosotros como muchos otros hábitos. No es algo excéntrico, difícil de documentar o extraño. Por el contrario, impregnan las relaciones sociales, las preside, las modela. Desde los chistes misóginos, las caricaturas de los homosexuales que con tanta eficacia explotan los cómicos, la sabiduría popular enferma de racismo, no tiene la culpa el indio, el grito del respetable cada vez que el portero contrario va a despejar, que pasan como fórmulas relajientas y humorísticas hasta el maltrato a los diferentes, sea por el color de la piel, el estatus social, la extranjería, son expresiones de un resorte más que aceitado, el que supone que unos son superiores a otros y por ello tienen el derecho de ofender, marginar o perseguir. Total, como decía, discriminamos porque discriminamos. Ciertamente hay grados, no es lo mismo un chiste que una agresión física, pero todo acto discriminatorio se alimenta de una pulsión,
la supuesta supremacía convertida en desprecio, la prepotencia como fórmula para guardar distancias y fijar jerarquías, lo que a su vez se nutre de una sociedad profundamente desigual, en donde los individuos se identifican quizá con los de su clase, trabajo, escuela, barrio, familia, pero no con el resto de lo que observa, a los que observa con distancia y resquemor. Esas desigualdades impiden la construcción de un nosotros incluyente y fomentan una constelación de grupos y grupitos segregados del resto. Vivimos envueltos en una red espesa de discriminaciones mutuas. La discriminación se ejerce de forma inercial, rutinaria, no sacude, no escandaliza. La vemos como algo natural, el tipo que no deja entrar a un joven a un antro por su facha, el hombre al que se aísla por ser portador de VIH, los desplazados de las comunidades por motivos religiosos, son apenas ejemplos de la usual discriminación. Kolakowski decía, o escribía, mejor dicho, que nuestro universo mental está formado de estereotipos, es decir, generalizaciones casi empíricas que surgen espontáneamente y que una vez afirmadas en nuestra mente son casi imposibles de cambiar a la luz de las exigencias subsiguientes. Las mujeres son, los indígenas son, los gays son, y si a continuación lo que se le ocurre a usted son una serie de adjetivos, está usted generando un estereotipo. Bueno o malo es otra cosa. Está convirtiendo grupos humanos masivos y contradictorios en donde seguramente se encuentra de todo, inteligentes y brutos, audaces y medrosos, trabajadores y flojos, corteses y patanes, en monolitos simplificados, es decir, estereotipos. Y cuando esos estereotipos son denigratorios, estamos frente a un problema mayor, porque como afirma Kolakowski, los estereotipos son indispensables para nuestra seguridad mental y tienden a perpetuarse sin que la experiencia los descalifique. Y escribí algo más: cuando nos enfrentamos a evidencias que contradicen nuestros estereotipos, lo resolvemos por la vía corta de, bueno, siempre hay excepciones. Visto así, a lo mejor la escuela y los medios podrían ayudar al combate de los estereotipos de grandes grupos humanos que por serlo no pueden ser reducidos a un listado de calificativos. Insisto de manera necia, suele haber de todo. No obstante, el núcleo duro de la discriminación se encuentra no en la diversidad étnica, cultural, religiosa, ideológica, sexual per se, sino que se empalma con demasiada frecuencia con una marcada desigualdad económica y social. Y mientras ésta sea el caldo de cultivo en el que nos reproducimos, la diversidad, en teoría venturosa, que coincide con la desigualdad económica o social, seguirá produciendo el aborrecible fenómeno de la discriminación. La situación de los pueblos indígenas, como bien se lo señalaba el rector, ilustra de manera dramática esa realidad. La diversidad marcada por la desigualdad, empalmada con ella, fundida en un mismo fenómeno, se traduce en discriminación, segregación, explotación. Segunda apostilla: el mundo del trabajo, la desigualdad y la asimetría de poder. Ahora bien, la desigualdad se reproduce a sí misma y solo será revertida con operaciones políticas y económicas conscientes y dirigidas a cumplir con el objetivo de generar equidad. Y quizá el mayor obstáculo para ello es que el mundo del trabajo es un mundo débil, deficitariamente organizado, disperso. Decía, y con razón, el rector, que es evidente que en cualquier nación los grupos de poder influyen o buscan influir en las acciones y políticas gubernamentales. Me pregunto, ¿qué organización y qué poder emerge del mundo del trabajo? Me llama la atención que desde los medios la misma noción de sindicato se haya convertido en una especie de mala palabra. Mucho han contribuido no pocas dirigencias sindicales.
mientras que creo, desde el mundo del trabajo, contar con un sindicato verdadero es una auténtica aspiración. Veamos. Según datos del INEGI, organizados por Jaime Ross, para 2011, el 5.2% de la población económicamente activa se encontraba desocupada, 8.3% subocupada y 28.7% en el empleo informal, lo que representaba el 42.4%. Quiere decir que franjas enormes de trabajadores potenciales, subocupados o inmersos en la informalidad se encuentran fuera de las regulaciones de la ley laboral. Para ellos no existen sindicatos, ni contratos colectivos, ni prestaciones. Viven al margen de las normas gremiales y sus condiciones de trabajo suelen ser inferiores a los mínimos que marca la ley. Para ellos, imagino, la aspiración fundamental sería la de ingresar al mundo laboral formal. Según Ciro Murayama, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para el segundo trimestre de 2012, existían en México 32 millones de trabajadores subordinados, 2.3 millones de empleadores, 11 millones de trabajadores por cuenta propia, 3.1 millones de trabajadores no remunerados, es decir, 48.4 millones de trabajadores. De los 32 millones de subordinados, es decir, que tienen una relación salarial, solo 16.7 tienen contrato escrito, es decir, el 52%. Es probable que el universo de los trabajadores subordinados sin contrato escrito se encuentre también por debajo de las condiciones laborales mínimas que fija la ley, por lo cual su ambición quizás sería arribar a una situación como la que diseña la Ley Federal del Trabajo, contar con un salario remunerador, prestaciones sociales y poder ejercer sus derechos. ¿Cuántos son entonces los trabajadores que se encuentran organizados? ¿Cuántos pertenecen a un sindicato y por ello están en posibilidades de negociar teóricamente, de manera bilateral, las condiciones de su trabajo? Javier Aguilar García nos proporciona información oficial. En el año 2008, de una población económicamente activa de 45.5 millones de personas, solamente 4.69 millones se encontraban sindicalizados, 10.3%. De esos 2.11 millones se encontraban en el sector privado y 2.5 en el público. Se trata de una minoría que a su vez puede subdividirse. Aquellos trabajadores que se encuentran sindicalizados sin ellos saberlo, porque pertenecen a algún tipo de organización fantasma que firma y vende contratos de protección a las empresas, y aquellos que realmente están afiliados a sindicatos que funcionan como tales. En el primer caso se trata de una corrupción absoluta de la idea misma de sindicato, de la que se benefician líderes postizos y empresarios inescrupulosos. Son sindicatos de papel, registrados ante la autoridad del trabajo, pero que difícilmente pueden considerarse como agrupaciones en defensa de los intereses de sus agremiados. En ese mar de desempleados, subempleados, informales, sin contrato, desorganizados y solo nominalmente sindicalizados, destacan aquellos que cuentan con una organización gremial digna de tal nombre. Se trata quizá de los privilegiados del mundo del trabajo, de aquellos que cuentan con estabilidad en el empleo, salario quincenal amarrado, seguro social o ISSSTE, primas vacacionales, quizá reparto de utilidades y demás prestaciones. Son la ilusión de quienes no cuentan con chamba y que tienen un empleo precario carente de cualquier tipo de apoyo permanente. Y entre los realmente sindicalizados vuelve a existir una bifurcación. Aquellos encuadrados en organizaciones sin vida interna, donde la política y la ruta de la asociación la fija en exclusiva los dirigentes y que además jamás rinden cuentas ni de sus actos ni del dinero que manejan, y aquellas que están afiliados a sindicatos donde existe una mínima o máxima participación de las bases trabajadoras. En el primer caso, introducir fórmulas para crear y recuperar los lazos entre dirigentes y dirigidos, para establecer reglas de participación,
para hacer que las organizaciones respondan a los intereses de sus miembros parece que resulta más que pertinente. Pero como hemos tratado de ilustrar aquí, se trata de una franja minoritaria, ya no digamos de los trabajadores en general, sino incluso de los asalariados. Así, esa fuerza potencial se diluye y erosiona la eventual presencia de los representantes del trabajo en el circuito formal e informal de toma de decisiones. Por supuesto, algo muy distinto sucede en el universo empresarial. Las grandes corporaciones y las cámaras patronales, esas sí son capaces de hacer gravitar y sentir sus intereses y propuestas, porque a querer o no, es la organización la que multiplica el poder de cada agrupamiento. Tercera postilla y última. La democracia porta una promesa. Sabemos que no hay democracia sin elecciones, aunque las elecciones son necesarias, pero no suficientes para hablar de democracia. No obstante, creo que vale la pena reparar en el significado de la jornada electoral, porque no por ser un ejercicio rutinario deja de tener significación. En la jornada electoral creo que es uno de los muy escasos momentos donde cristaliza la igualdad. Ese día, hombres y mujeres, ricos y pobres, hombres del norte o del sur, trabajadores y empresarios, tienen un voto y valen como uno. Su voluntad es una más entre los millones de personas que sufragan. Es un momento auténtico de igualdad. Pero por supuesto, muy pocos nos conformamos, y con razón, con que la igualdad aparezca un día cada 3 años y se volatilice a lo largo del tiempo. Lo que quiero subrayar, comentando el apartado del rector que se refiere a esta dimensión, es que la promesa que porta la democracia es la de la expansión de esa igualdad que cristaliza un día y que eventualmente debe convertirse en una igualdad en todos los otros campos de la vida social. Porque en efecto, cuando esto no ocurre, las desigualdades también impactan el momento electoral y la calidad de la democracia. Creo que tenía razón el PNUD desde el año 2004 cuando decía que el gran reto de las democracias en América Latina era tratar de revertir un contexto adverso a su reproducción que estaba profundamente marcado por la desigualdad y por la pobreza, y que el gran reto de los países latinoamericanos era precisamente fortalecer regímenes democráticos tratando de abatir las desigualdades y la pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Y ahora le solicito a Rolando que haga uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Tenemos preparado nuestro cierre del séptimo diálogo por un México social para dentro de unos minutos escasos, con la conferencia que harán para nosotros los profesores Wilkinson y Pickett, que visitan nuestro país a invitación del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y en parte también a invitación del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Yo, igual que José Goldenberg, preparé unas notas adelantándome o tratando de subsanar el no contar con la ponencia del señor rector
narro, pero dado el avance del tiempo, voy más bien a hacer algunos apuntes muy puntuales a partir de lo que escuché de la lectura de Leonardo Lomelí, repitiendo en algunos casos algunas de las cuestiones planteadas por Pepe Goldenberg hace un momento. Pienso que, como bien nos lo recordaba el PNUD y bien lo cita José, desde el momento mismo en que se recupera o se reconquista o se implanta la democracia como forma generalizada de gobierno, no solo en la región latinoamericana y en México, sino prácticamente en todo el planeta, la vieja, podríamos decir, clásica tensión de la democracia moderna sale a la superficie, de nuevo superada la gran confrontación entre grandes polos de poder militar, económico e ideológico al desplomarse la URSS y terminar la Guerra Fría. Esa vieja tensión está entre, lo podríamos decir, la igualdad ante las urnas y la igualdad social. En la medida en que esa tensión no se corrige positivamente, la distancia entre estas dos dimensiones de la igualdad y los derechos que están debajo de estas dos dimensiones, los derechos civiles y políticos por un lado y los derechos sociales por el otro, se agudiza. Y esto es lo que observaba el PNUD a principios del siglo XXI. Democracias recién inauguradas o recuperadas que se comenzaban a desplegar como forma de gobierno en un mundo dominado, primero, por la falta de crecimiento, la pobreza y la desigualdad.